Muy bien, buenas noches estudiantes de cuarto secundaria. En este caso vamos a resolver los temas de funciones Excel que estamos trabajando. Tenemos acá una tabla. Vamos a resolver primero el total. Para el total vamos a aplicar la función suma. Ya, la función que vamos a aplicar aquí es suma. Ya, entonces acá voy a poner la función y aquí voy a poner la sintaxis. Ya, vamos a poner la sintaxis. ¿Qué función vamos a trabajar aquí? Vamos a poner, a ver, como comentario, ¿ya? La función se llama suma. ¿Ya? Eso es la función que vamos a trabajar aquí. Para ello, queremos sumar cuánto gana en total los tres empleados. Simplemente vamos a toda fórmula, saben que empieza con igual. Ponemos la función suma y empezamos acá. Por defecto, la función suma lo que hace es devolver todos los montos o la suma de un rango de celdas, ya sea horizontal o vertical. Ya abrimos un paréntesis aquí y me dice número 1, número 2. Así como están viendo ustedes acá, eso vendría a ser la sintaxis. Ya, igual suma número 1, coma número 2, coma número 3. Ya, eso sería la sintaxis, digamos, de la función. Ya, entonces, dos formas. Hago un arrastre desde la columna D3 hasta D5. Ya, y cierro el paréntesis y ya estaría la fórmula. Eso sería la fórmula que se aplica en la función suma. Entonces, para ello, vamos a también cambiar acá el formato, monedas peruanas. Ya, la sintaxis entonces sería así, ¿ve? Vamos a poner aquí con un punto para que no se aplique la fórmula. Sería igual suma, ya, abro paréntesis, vamos a poner abreviado acá, número 1, coma, número 2, punto, quiere decir que hay más, cerramos. Eso vendría a ser la sintaxis, digamos, de la fórmula. Vamos a expandir un poquito más para que vean la diferencia, ¿ya? La función básicamente es así, ¿no? Suma y la sintaxis vendría a ser lo que estamos poniendo acá, ¿ya? Ahora, eh, hasta ahí estamos aplicando la función suma nada más. Ahora, otra función importante, ¿ya? Por ejemplo, que vamos a trabajar sería, a ver, muy independiente de lo que me está pidiendo acá, porque acá me pide suma de sueldos de obras, suma de sueldos de recursos humanos, ya promedio de sueldos de obras, promedio de sueldos de recursos humanos, cantidad de empleados de obras y cantidad de empleados de recursos humanos. Ya, en ese caso, también son funciones muy diferentes que vamos a ir aplicando, pero para empezar a comprender, por ejemplo, vamos a empezar a resolver los dos últimos. A ver, dice cantidad de empleados de obras. Entonces, ahí me está aplicando que yo aplique una función, ¿ya? Esta parte de aquí, ¿ve? Cantidad de empleados de obras. La siguiente función que vamos a ver aquí, vamos a poner la función, a ver, vamos a poner acá, contar. La función contar. ¿Qué cosa nos dice esa función contar? También vamos a poner así. A ver, si yo pongo aquí igual, contar, ya, abro paréntesis, me dice valor 1 y valor 2. Pero antes de eso, cuando solamente pongo igual contar, me dice, cuenta el número de celdas de un rango que contienen números. Ah, ya, que contienen números nada más. Entonces, en ese caso, para esa pregunta específica, puede funcionar la función contar. Si yo quiero contar solamente obras, no va a ser posible. Porque en ese caso, por ejemplo, si yo digo aquí, vamos a hacer la pregunta. Total
de empleados que trabajan en la empresa. Allá, me están pidiendo total de empleados que trabajan en la empresa. Para esa pregunta, sí puede entrar a tallar la función contar. ¿Cómo así, profesor? Si yo aquí en esta celda lo pongo igual, ¿cierto? Vamos a poner ahí contar. Si sé que devuelve todo de un rango de celdas solamente los datos numéricos, no va a funcionar tan bien. Entonces, habrá otra función. Sí, contará. Si lo agregamos solamente la A, ya, entonces sí, ve. La función contará, dice, cuenta el número de celdas no vacías de un rango. Ah, ya. Entonces, abro paréntesis, valor. Selecciono todo esto de acá. Puede ser los departamentos, puede ser los nombres, ¿no? Mi rango sería, si quiero saber la cantidad de empleados, simplemente sería de C3 a C5. Y si yo cierro paréntesis, al hacer enter, ¿qué me bota como resultado? Número 3, porque me está pidiendo el total de empleados que trabajan en la empresa y la función que trabaja ahí es la función contará. ¿Y qué nos dice la función contará? Dice que te devuelve la cantidad de celdas ocupadas. No importa el dato que tenga, pero tienen que estar ocupadas. Entonces, si la celda no tiene datos, no va a contabilizar. Entonces acá me dice que hay 3 empleados, justamente hay 3. Y si yo pongo, por ejemplo, digo, a ver, ¿cuántos departamentos hay en total? Allá. ¿Cuántos departamentos hay? También puedo aplicar la misma función, ¿no? Contará. Abro paréntesis y digo, obras, B3, B5, cierro paréntesis. Eso vendría a ser la fórmula. Y también me bota 3. Entonces, la función que estás trabajando ahí en ese caso vendría a ser pues la función contará. Vamos a poner acá. Ya vamos a anotar contará. Y la sintaxis vendría a ser así. Igual contará. También podría ser, ¿no? De acuerdo a lo que me está pidiendo. Puede ser número 1, ¿no? Coma número 2. Punto, punto, quiere decir que hay más. Y más o menos esa sería la sintaxis. Entonces sabemos que la función contará va a servir cuando yo quiero contabilizar cuántos datos existe en un determinado rango, ya sea vertical o horizontal. Ahora, eso es cuando existen números o letras, digamos, en las celdas. Ya. Ahora, imaginemos que quiero contabilizar, por ejemplo, vamos a hacer un modelo acá. En la columna voy a ingresar 5, voy a ingresar 6, voy a ingresar 8, otra vez 5, y voy a poner otra vez 6, otra vez 5. ¿Y para qué está haciendo esto, profesor? Si yo deseo contabilizar acá, por ejemplo, vamos a preguntar, ¿cuántas veces se repite, ¿no? Los números, por ejemplo, ¿no? Yo puedo poner en la misma columna puedo poner letras también, A, B. Entonces, esa función que voy a poner aquí, ¿ya? ¿Cuántas celdas se encuentran? Vamos a poner, se encuentran ocupadas por números.
Entonces ahí voy a empezar a poner, ¿no? Igual, contar. Yo sé que la función contar solamente me bota, me contabiliza las celdas ocupadas por número. Entonces yo selecciono este acá. Hasta ahí. Yo sé que va desde A8 hasta A15. Cuando cierro la fórmula, ¿por qué me bota 6? Porque acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 celdas ocupadas por números, pero el rango que yo seleccioné en la fórmula era hasta 8, porque las letras no lo tomé en cuenta. Las celdas que se encuentran ocupadas por letras, prácticamente para esa función, contar no existe. Entonces ya sé que contará, cuenta todas las celdas ocupadas. Ya sé que contar contabilice solamente las celdas que se encuentran con datos numéricos. ¿Y qué pasa si borro el 8, por ejemplo, y borro el 6? Ya tengo dos datos acá que voy a borrar. Y digo, ¿cuántas celdas va sin datos hay? En ese caso, va a entrar a taller otra función importante también. Esta función será la función contar punto blanco. Así se le llama. Blanco. Dice que contabiliza todas las celdas sin datos. Entonces, si yo selecciono el mismo rango de aquí y cierro el paréntesis, ¿por qué me bota 2? Porque solamente hay 2 celdas que no tienen datos. Entonces, arriba vamos a ir colocando la función contar, que ya lo hemos aplicado, y su sintaxis también, que sería así, ¿no? Contar. La vamos a poner acá. Contar. Para que vean cómo más o menos es la fórmula. Ya, contar, abrimos paréntesis. Ya vamos a poner acá valor, ¿no? Valor o número. Número 1, coma, número 2, punto, punto, y cerramos paréntesis. Y de la función, acá está la fórmula, ¿no? De lo que es contar, ya. Contar puede ser valor o número también, no hay problema, ya. Contará también. En cambio, cuando ponemos contar punto blanco, la fórmula va a cambiar. Si acá pongo la fórmula que es así, ¿no? Contar punto blanco, ya. Y más allá voy a poner la sintaxis, que sería contar punto blanco. En este caso ya va a ir rango. Pide un rango, a diferencia de los anteriores. Entonces hasta ahí estamos viendo una función importante, que es la suma, y las demás funciones de contar, contará y contar punto blanco. Ese grupo de funciones que tenemos aquí también se le conocen como funciones estadísticas. Esto de acá, lo que estoy seleccionando, se conocen como funciones estadísticas. ¿Ya? Porque cumplen determinadas funciones cada uno de ellos. ¿Ya? Entonces, hasta ahí estamos conociendo algunas funciones y para qué sirven. ¿Ya? Ahora vamos a hacer una pequeña reflexión. Ya. Vamos a continuar aquí entonces explicándole. Ahora, aquí me están pidiendo, por ejemplo, cantidad de empleados de recursos humanos, cantidad de empleados de obras, promedio. Pero para entender esto,
aquí voy a aplicar las otras funciones que faltan. Ya sabemos, de contar hay como 3 tipos de contar. Vamos a poner acá. A ver, voy a poner una función que dice, voy a pedir algo. Por ejemplo, ya, acá lo podemos aplicar, por ejemplo, ¿ya? Cantidad de empleados de obras. Ah, ya. Acá vamos a trabajar otra función más. Esta función que voy a trabajar aquí se llama contar, para terminar con el grupo de contar, punto sí. Contar punto sí. Ya, esta función de contar punto sí, ¿qué cosa dice? Te contabiliza, pero siempre en cuando cumpla con una condición, un criterio. Y por eso te pide acá rango y criterio. Como esto de acá no es una fórmula, sino es una función, voy a poner así nada más, contar punto sí. ¿Ya? Entonces acá vamos a poner contar punto sí, ¿ya? Y su rango y su sintaxis vamos a colocar acá contar punto sí, que sería rango, coma, criterio. Es lo que pide. Ahora sí. Eso lo podemos aplicar aquí donde dice cantidad de empleados de obras. Cantidad de empleados de obras. Entonces vamos a ver. Igual. Contar punto sí. Ya. Y vamos a poner acá. ¿Qué me pide rango? ¿Cuál va a ser el rango? Toda la columna de departamentos. Ya. Si hubiera más datos, pones más, que sería desde B3 hasta B5 en este caso. Hay que tener bastante en cuenta que lo que viene al costado, viene punto y coma o coma. Acá veo que es punto y coma, entonces pongo punto y coma. Ahora me pide criterio. ¿Qué es lo que quiero contar? Solamente obras. Allá. Entre comillas, escribo tal como está escrito arriba, obras. Cierro comillas. Siempre todo comentario para que lo tome en cuenta el Excel. Cuando ustedes ponen letras en fórmulas, tiene que ser encerrado entre comillas, porque si no, no lo reconoce y no existe para Excel. Y recién cierran paréntesis. Hasta ahí vendría a ser la fórmula. Contar puntos sí, el rango B3, B5 y el criterio que voy a contar, obras nada más. A ver. Este de acá, vamos a poner solamente número. Es general nada más. 2. ¿Por qué sale 2? Porque si acá contabilizamos solamente hay 2 veces que se repiten obras. Entonces sí se está cumpliendo la función. Y lo mismo podemos hacer, por ejemplo, acá la función donde dice cantidad de empleados de recursos humanos. Podemos poner lo mismo, ¿no? Igual, contar punto sí, abrimos paréntesis. El rango va a ser lo mismo, B3, B5, 2 puntos o punto y coma para separar el criterio entre comillas, no se olviden. Ya el criterio, vamos a ver acá. De nuevo vamos a seleccionar B3, B5, punto y coma, abrimos comillas, y el criterio es RRH, recursos humanos. Cierres comillas, cierres paréntesis, y eso sería la fórmula para contabilizar, digamos, lo que corresponde, cuántos departamentos de recursos humanos hay. Ahí está. Eso es lo que está, ¿por qué sale en soles? Porque falta acá, ¿no? Solamente hay uno acá. Ponemos en general. Ahí está. Solamente hay uno. Entonces la fórmula hay que entender así, ¿no? ¿Ve? Ahí. Hasta ahí estamos aplicando lo que corresponde a las funciones de contar puntos sí. ¿Ya? Ahora, para continuar con el grupo de contar puntos sí, vamos a trabajar también aquí con algo más.
el contar punto sí, punto conjunto. ¿Qué significa eso? Que me va a permitir trabajar con más rangos y más criterios. ¿A qué se refiere eso? Es como si yo dijera, a ver, vamos a poner un caso, que me pidan hacer la contabilidad poniendo dos condiciones o más condiciones, podría funcionar. Ya, en ese caso, sí, podemos hacer, digamos, la prueba. Ya, vamos a hacer ahorita el ejercicio para... miren, vamos a suponer, vamos a agregar aquí, a ver, vamos a agregar distrito para entender. Y por acá vamos a poner AT y vamos a poner lince y AT. ¿Ya? Y la condición sería lo siguiente. Por ejemplo, vamos a poner acá. ¿Cuántos, ya, empleados son de obras y viven en ATE? Por decir. ¿Cuántos empleados son de obras y viven en ATE? ¿Cómo sería la fórmula ahí? De esta manera, igual, contar punto sí, punto conjunto. Me está pidiendo un rango. La primera condición que estábamos poniendo ahí, que sean de ATE, allá, distritos. Rango distritos. Punto y coma, entre comillas, ¿qué voy a poner ahí? ATE. Ese es el primer condicionante. ATE. Punto y coma. La segunda condición para que contabilicen departamentos, el rango. ¿Y cuál es el criterio? Que sea obras. Muy bien. Cierro paréntesis. Hasta ahí estamos estableciendo la fórmula, dice, ¿no? Porque me están pidiendo cuántos empleados son de obras y que sean y que vivan en ATE. Entonces, ¿no? A ver, voy a poner así, ¿no? Empleado de Vitarte nada más, ya, perfecto. Pero que trabajen en obras, ya, muy bien. Dos rangos y dos criterios. Eso es lo que trabaja la función contar puntos y conjunto. ¿Por qué sale uno? Porque si yo analizo, a ver, distrito, ATE. En ATE tenemos obras 1. Hay otra obra, sí, pero eso pertenece al INSE. En Vitarte, ATE, también hay recursos humanos, entonces, pero no coincide, ¿no? Tiene que ser los dos iguales, tiene que ser ATE, ATE. Si distrito ATE está obras, en siguiente hay un distrito ATE, pero no tiene obras, solamente en recursos humanos, no lo contabiliza. Por eso sale 1. En cambio, si yo aquí, en vez de poner lince, pongo ATE, automáticamente va a actualizarse el sistema porque sí coincide. Entonces, ese grupo que estamos viendo se llama funciones estadísticas. ¿Ves? Ahí tenemos 4 funciones que van a trabajar de esa manera. Ahora, también hay otras funciones ligadas a la primera función de la función suma. Vamos a ver uno de ellos. ¿Ya? Acá vamos a poner
¿Cuál es la función? La función que vendría ahora se llama sumar. Ya no suma, sino sumar. Punto sí. Eso es la función. ¿Ya? Y la sintaxis vendría a ser así. Sumar. Punto sí. Y aquí vamos a poner qué cosa nos pide. Nos puede pedir rango, coma, criterio, y les puede pedir rango suma. Eso le va a pedir. A ver, no entiendo, profesor. Hagamos un ejemplo. Acá dice, mira, debajo de total dice, suma de sueldos de obras te están pidiendo ahí. Ahí puede aplicar esa función. A ver, vamos a ver igual. Sumar. A ver, sumar punto sí. ¿Qué te pide? Rango. ¿Cuál vas a sumar? Dice. Allá. El rango, el criterio es que sean del departamento de obras. Entonces, todo lo que es obras. Rango. ¿Y cuál es el criterio? Entre comillas, obras. Cierro comillas. Punto y coma. ¿Y qué cosa voy a sumar? Toda la columna sueldo. Perfecto. Cierro paréntesis. Enter. ¿Por qué sale 5.500? Porque tú estás sumando, a ver, dice, obras, departamento, obras, ¿no? Ya. ¿Cuánto gana? 2.500. Perfecto. Segundo, hace el análisis. Obras. ¿Cuánto gana? 3.000. Entonces, por defecto, esa función suma. Por eso sale 5.500, porque 2.500 más 3.000 sale 5.000. Eso es la función que hace. Suma bajo un criterio, bajo una condición. Y lo mismo podemos aplicar aquí abajo, donde dice suma de recursos humanos, ¿no? Lo mismo puede poner igual, sumar, punto sí, ¿no? Los mismos criterios. Vamos a poner acá, entre comillas, RRH, ¿no? Punto y coma, y el rango suma es todo esto. ¿Cuánto va a salir ahí? 5.000, porque solamente hay uno. ¿Ya? Uno nada más hay. A eso se refieren las funciones. Ahorita se va a cortar el tiempo. Ingresan para ver la explicación, cómo han entendido, digamos, las funciones trabajadas hasta ahorita.